Pablo Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Genial, Bien, canciones en mí sí. y acabas de dar el concierto, Sí, Pablo. sí. Y tienes una pinta súper relajada, cero exaltado, zen total. Ya te digo. ¿Bajas Mejor que siempre así del nosotros. escenario? O sea, a ver, estoy como un poco eufórico, la verdad. O sea, ha estado muy guay, o sea, sí. Pero sí, será que yo, por lo general, soy como bastante de revoluciones bajas, entonces como que desde fuera igual parece que estoy muy tranquilo, sí. Lo de canciones en mí, ¿te refieres a la nota musical o te refieres a ti mismo? Es un juego de palabras, o sea, son las dos. Como que o sea, casi todas las canciones están en mi mayor, pero hubo un momento que de repente pensé como igual, puede ser canciones en mí solo, y entonces hay como ese juego de palabras de que puede ser como canciones sobre mí mismo o tal, pero sí, como que tampoco le di como muchísimas vueltas. Simplemente tenía unas canciones que estaban en mi mayor y dije, oye, pues le voy a llamar canciones en mi mayor. Yo me rayé ayer, cuando estaba preparando la entrevista, estuve dándole vueltas y estuve sacándolas a ver si estaban en mí todas y no están todas, ¿no? O sea, No todas. Ya Pero me empecé a muchas. paranoiar, tipo, he escuchado el disco más de una vez y no me he dado cuenta de esto. O sea. Claro, es el truco. Ya, pero como buen artista te gusta crear un concepto Sí. y darle una unión al trabajo. Y además es un trabajo muy introspectivo. Sí. Hablas mucho de tus relaciones, del desamor, tienes 27 años. ¿Has vivido tanto estos últimos años como para plasmar esas vivencias en un álbum de este calibre? O sea, gracias. O sea, realmente yo cuando escribo sobre cualquier cosa, no necesariamente es mi vida, ¿sabes? Como que intento siempre como separarme de mi vida real y como hablar de situaciones que a mí me causan sensaciones incómodas o que me hacen sentir algo así como intenso, y desde ahí lo dejo como volar y, o sea, como que ocurra lo que sea, ¿no? Pero siempre intento que sea como un personaje un poco ajeno a mí, o sea, realmente no pienso, ¡buah, esta canción es sobre esta cosa, no sé qué tal! Luego lo que pasa es que mirando atrás de repente digo, esta igual puede ser un poco sobre mi vida, pero el momento de escribirlo siempre es como no tiene por qué ser mi vida, ¿sabes? Porque si no es como un límite y mola estar como libre, ¿no? Eso mola. Tú has estado estudiando fuera mucho tiempo, Sí. en Londres, Sí. ¿no? Producción musical y... Sí. ¿Qué te iba a decir? Muchas veces se suele decir que el primer disco es como de prueba, el segundo de repente das un salto que en el anterior no habías dado. Ajá. Para ti este disco es el segundo, ¿no? Si no me equivoco. No, este es el primer disco. El otro era como un EP. Claro, el otro era como un EP. Lo que pasa es que en Spotify, si tiene más de 7 canciones, tenía como 2 interludios, Sí. era como 7 canciones, pero como hay interludios y tal, te lo pone como un álbum. Pero Sí. para mí es como mi mixtape, que es como la self-titled mixtape, ¿no? Ese sí me fue el concepto. Ujú. Lo que pasa es que sí que es muy difícil de explicar, siempre lo tengo que decir, Sí. pero, o sea, este es el álbum debut, sí, este Vale. es el álbum debut, sí. ¿Y tú has sentido que has dado un salto desde el anterior a este? Yo creo que sí, la verdad que sí. ¿En qué o sea, aspecto? O sea, no sé, la gente sabe las canciones, como que viene gente a verme, ¿sabes? Ujú. Es como muy positivo eso, la verdad, está chulo. Hay colabos súper tochas en el disco. Bueno, está Cari León, está Ralfichu, está Maya, no sé. Y es verdad que también trabajas con mucha peña. Bueno, has trabajado con Nati Peluso, con Z Tangana. Estuviste haciendo de Alice. Decimos haciendo de Alice porque Sí. todo lo que vimos en el Tiny Desk de Z Tangana, todo lo que vimos de Alice en teclados, luego en la gira del madrileño estuviste tú. Sí, Entonces estás total. currando con un montón de gente, y también has currado con Guitarreca de la Fuente en Sí, su claro. disco. Y luego a mí me rayó una cosa, rayar no en el mal sentido, pero me quedé en A plan ver. súper pillado con sacasteis los discos luego súper pegados. Eso fue adrede, No, me para refiero. nada. Fue como él y luego tú a la semana, ¿no? Sí, literal. No, de hecho, yo cuando me enteré fue como, no, Dios, vale. Pero también, luego me parece guay. O sea, Sí, como que tienes mucha punto, gente. O sea, lo loco es que me ha pasado muchas veces de ver como un montón de tweets de gente diciendo como, tío, estos dos álbumes se parecen muchísimo, en plan, ¿qué onda, no? Y como que alguien lo comenta en plan como, bro, Pablo escribió ese álbum con... Claro que se parecen, ¿sabes? Claro. O sea, salieron como en 7 días un montón de canciones escritas por ti, tanto en un disco como en otro. Sí. Me refiero, cosas donde habías currado, ¿no? Sí, no, o sea, a ver, yo no escribo mucho para otra gente, pero lo de Álvaro fue la primera vez que yo me metí a hacer un álbum entero con alguien, y yo estos últimos 2 años he hecho mi álbum y el suyo. Es como lo único que yo estaba haciendo. Todas las semanas yo estaba currando o sea, curraba un poco más en lo mío, pero yo qué sé, cada 2 semanas de repente quedaba con Álvaro y iba a Barcelona, o de repente una vez al mes, o qué tal, y como que ahí era muy bonito ver como los 2 álbumes ir creciendo, ¿no? Y yo siento que nos inspiramos mucho el uno al otro. Hubo como un... O sea, hubo un momento que era un poco como, hostia, en plan, esto es como una especie de banda, en plan, estamos como aquí, rollo, escribiendo como cosas muy fácil, como, no sé, estuvo muy, muy guay, la verdad, sí. Gurekin dugu Pablo, bere disko berri aurkezten, Bilbao BBK Lifeen kontzertu eman du, hemen eseri da gurekin,
Eta bere izena da, bueno, abizenarekin Pablo Drexler, bere aita ezaguna da, eta nik uste du galdera hau 10.000 aldiz egingo ziotela, eta egingo diogu, tokatzen da batzuetan, estarás ya hartísimo del tema de tu padre, de este rollo. Va, ¿Lo llevas bien? ¿Lo llevas sí, natural? ¿Cómo lo llevas? Claro. No, lo llevo súper guay, porque aparte es como que, como ya es algo bonito, es como sentir que como mi música ya tiene como su propia movida, ¿sabes? Y entonces ya lo de mi padre es como, bueno, pues tu padre es esta persona y ya está, ¿sabes? Como que, pero yo de todas formas siempre lo he llevado súper guay. Es como... Estaba pensando que hay otro artista en Madrid que tiene el mismo modelo familiar, digamos, que es Teo Luca Damo, otro estilo musical. Claro, sí, es no sé si has llegado a hablar con él del tema o... En verdad no, tío, no, o sea, es verdad que no lo hemos hablado, sí, pero debería, porque es amigo, o sea, he quedado muchas veces con él, he salido con él, tal. Pues hacer un club de fans de gente a la que llaman Nepo Baby. Sí, ¿no? O sea, los clubes de fans de los Nepo Babies, literalmente, 100%. No, luego también te quería preguntar, no sé, bueno, has trabajado mucho como productor y además haciendo cosas que igual no asociamos directamente a tu música, ¿no? Tienes que aprender a amarte de Nati Peluso, por ejemplo, viste Estrecho Alvarado también con Z Tangana. ¿Cómo compaginas un poco tus facetas de artista, un poco tipo escritor, artista y más productor? O sea, ¿tienes ahí algún rollo de identidad contigo mismo o no, me refiero? Mira, o sea, honestamente lo que pasa es que, excepto el disco de Álvaro, que eso sí que hice como, no sé, son 12 canciones, hice 9 o 10, no sé. Por lo general, yo es que no escribo para mucha peña, o sea, es como que es raro porque el tema de Nati es como una tarde en Barcelona que nos juntamos y el tema con Pucho es como una noche después de un show en México. O sea, es como que, ¿sabes? Son momentos puntuales. Lo que pasa es que tengo mucha suerte y esas canciones pues salieron, pero no es que yo ande como produciendo para otra gente mucho, ¿sabes? De todas formas, cuando te has puesto a lo mejor a componer con otra gente, me imagino que eso es como una explosión de ideas muy grande, ¿no? Sí, que al final acaba teniendo sentido, pero no sé si de ahí a ti eso guardas esas ideas o te surgen otras para tu propio proyecto. Muchísimo. O sea, yo de juntarme con Pucho, de repente de conversaciones tener con él, como que me voy a casa y digo, hostia, debería como probar esto. Con Álvaro y Guitarrica me pasó un huevo también, como de repente, como incluso como la forma que tiene él de cantar, yo decía como, wow, qué guay esta manera de como saborear cada sílaba y como, ¿sabes? Como que de todas las personas con las que curras te vas fijando en algo y es como una masterclass, ¿sabes? Es muy guay. Es como ir como yo estoy intentando aprender de los demás, como que me gusta mucho en el sentido, sí. Oye, Pablo, ¿y cuál es tu rutina creativa? ¿Te despiertas a la mañana? ¿Tienes el piano en la habitación? No sé, ¿te tomas un café? ¿Cómo es el proceso creativo de Pablo? Me gusta mucho el café, depende del café. ¿Cuál? ¿Qué café? O sea, a ver, como un tipo de café. Vamos a entrar en tipos de café. Arábica y eso. Esas cosas. Ahora un café de especialidad aquí. Venga, dale. Yo siempre un latte de avena doble shot. Wow. Y no sé. ¿De cápsula? ¿Pillas de cápsula? ¿Tienes máquina de cápsula en casa? Por favor, no. Mira lo que es exquisito. Eso no se bromea. Yo me bajo a mi café que está ahí al lado de casa en Chueca, a Walter, que me hace un chico del Salvador que es increíble, me hace el mejor café que he probado en Madrid y tomo eso casi todos los días. Ya eres su cliente VIP, ya, igual, no, literalmente. O sea, y las canciones salen de ahí. No, o sea, nos hemos pedido por el café, pero a ver, yo soy una persona muy de mañana, o sea, me gusta despertarme por la mañana y escribir, como igual escribo letras como sin música, así como improvisar, como poesía, tal, y luego voy como cogiendo ideas de esas letras, como cosas que se me han ocurrido, tengo un archivo, y luego estoy improvisando en la guitarra, en el piano, o hago como algo en el ordenador, y de ahí empiezo como a juntar estos dos mundos, ¿no? Como me falta una palabra, digo, antes cuando había escrito algo, como que aquí había esta idea, no sé qué, esta palabra, tal, y voy como uniendo todo, y ya está. Y luego toda esa rutina se va a la mierda, perdón, cuando ocurre una idea buena y de repente te vas con esa idea, ¿sabes? Y desapareces y te vas con esa idea. Pero mientras estás esperando a que pase algo, estás ahí como con una especie de rutina intentando que salgan cosas. En tu mundo. Sí. Gaurkoan Pablo Bilbon dugu eta sekulako bira du aurretik okerezpanez Hego Ameriketara doa baita ere kontzertuak eskaintzera, bira oso mardula. Estamos comentando que vas a hacer una gira las próximas semanas por Latinoamérica, si no me equivoco. Tienes una gira muy extensa, ¿no? Por América, por Estados Unidos. Ah, vale. Y luego por España, sí. Vale. Sí. ¿Y es la primera vez que saltas el charco o...? Estuve en Sudamérica ahora en marzo, sí, marzo y abril. O sea que ya estuve ahí. Pero en Estados Unidos nunca he estado, sí. La verdad que tengo mucha curiosidad de ver qué tal. ¿Y qué tal en Bilbao?
¿Has estado esta mañana por aquí? ¿Has dado una vuelta? No, o? la verdad que he llegado y tuve un vuelo súper pronto, entonces me metí en el hotel a dormir, pero lo conozco mucho. Yo he venido aquí mucho para surfear, porque me encanta surfear y he surfeado mucho en Sopelana, me gusta mucho. Y luego yo voy a Cantabria mucho también para hacer surf, sí. O sea que como que el norte es como la parte que más conozco de España, la verdad, sí. Oye, pregunta súper random, ¿eh? Sí. ¿Qué perfume usas? Porque hueles muy bien. Ah, gracias. Muchas gracias. Bueno. Buena pregunta, porque Llevo toda la estábamos... entrevista rayado diciendo, Ya, hostia, cómo gracias. huele. Yo le he dicho a Ivonne, qué bien huele aquí, ¿no? Y me dice, creo que es él. Antes no olía así. Se llama como Esencia Loewe. Sí, me lo regaló mi novia, no sé, huele súper bien. El Me bote encanta. es chulo también, el bote está guapo. Exacto, Uy, es puesto uno igual. verde. Es como el de Eso- Loewe finito, Claro, verde, pone siempre Esencia. gana. Pues igual lo Muy bien. fichamos. Sí, de verdad, de verdad. Está Gurekin, canciones en mi Discord y Susana Luque en Bilbon. Pablo Drexler, muchas gracias. Mucha Muchísimas suerte en gracias, Estados chicos. Unidos Un placer. y que vaya bien. Pura música.